Hola amigos de Divulgación Total, bienvenidos nuevamente a otro podcast y en esta oportunidad vamos a seguir compartiendo la segunda parte sobre el artículo, hablando del artículo que publicó el día de ayer 27 de abril del 2018 David Wilcock en su artículo en su sitio web exopolitics.org. Y vamos rápidamente con la información ya que es muy extensa. Nos quedamos en la parte que decía, revisando la historia de Emery Smith. Emery Smith, dice David, ha sido amigo mío y además ha sido una persona de confianza desde el año 2009. Y además también es uno de mis insiders, de mis testigos más interesantes y de más largo plazo. Nunca imaginé que se presentaría en público y esto no ocurrió hasta que su vida fue amenazada de manera muy agresiva en el verano del 2017. Él realmente no tenía intención de hacerlo. Emery Smith fue atacado en la misma ola de ataques que correspondió con la pérdida de William Tompkins. Es muy triste que nunca pudimos reunirlos para una entrevista, dice, dado que Emery Smith aún no se había presentado en público en el momento en que escribí The Ascension Mysteries. Este libro solo contiene una pequeña muestra del conocimiento que él me había proporcionado. No quería entrar en demasiados detalles por si identificaban quién era y que esto finalmente provoque, entre comillas, visitas indeseables del estado profundo. Ya estaba ciertamente sorprendido cuando Emery me dijo que había hecho autopsias a unas 3.000 especies extraterrestres mientras trabajaba en una base militar subterránea en Nuevo México. Los detalles eran asombrosamente complejos y se correlacionaban precisamente con lo que otros ya me habían dicho en muchos casos, mientras además agregaban mucha más información. Los datos de Emery se relacionan muy bien con otros expertos que mencioné en el libro, incluidos Daniel, Henry Deacon, Bruce, Jacob, Bob Dean, Clifford Stone, Corey Good, William Tompkins y Pete Peterson. Estas son algunas de las personas con las que tuve conversaciones privadas, a menudo durante muchas horas, y encontraba docenas y docenas de datos muy específicos en común. Emery también trabajó durante muchos años como vicepresidente de CSETI, la organización de divulgación del Dr. Stephen Greer. Lo conocí por primera vez en una reunión conjunta con Greer en el año 2009 en el hotel del Séptimo Rayo, la posada del Séptimo Rayo, esto en la ciudad de Topanga, en California. Como sabrás, si eres un lector habitual de este sitio web, dice David Wilcock, asistí al evento original del proyecto de divulgación de Greer, el Disclosure Project. Esto fue en Washington, D.C. en el año 2001. Y conocí a la mayoría de los 39 expertos o insiders que se presentaron ese día. Emery aparece en la película Sirius también, la película que hizo Stephen Greer, aunque no comparte ninguna información de insider en esa película. Emery es también el cirujano que realizó la autopsia del misterioso humanoide de Atacama que se ve en esa película. Aquí vemos un par de fotografías de la película Sirius. En la primera se ve cómo Emery Smith está tomando muestras del humanoide de Atacama, y en la segunda se ve al lado izquierdo al Dr. Stephen Greer y al lado derecho está Emery Smith. Emery revela que el ejército de Estados Unidos o los militares de Estados Unidos han estado ocultando una historia de mucho mayor alcance e intriga de la que podríamos haber imaginado. Para que una base militar haya tomado posesión de tantas especies diferentes de cadáveres de extraterrestres, tendrían que estar en contacto regular y extenso con una variedad de civilizaciones. Casi todos los especímenes a los que Emery realizó autopsia en las instalaciones subterráneas de la base de la Fuerza Aérea Kirtland en Nuevo México eran de algún modo similares a los humanos. Por lo general tenían el patrón clásico de 5 estrellas, entre comillas, como lo llaman,
o de estrella de 5 puntas, ¿no? Como lo llaman los militares, lo que significa una cabeza, 2 brazos y 2 piernas. Una vez que superas esa pauta básica, lo que ves es una gran variedad de diferentes tipos de vida humanoide inteligente. En la mayoría de los casos puedes imaginar un ser similar a alguno de aquí en la Tierra, en cualquiera de los diferentes reinos, siendo elevado a un nivel similar al humano. Eso significa que tendrás diferentes tipos de humanoides acuáticos, humanoides mamíferos, o aves, humanoides, insectoides y reptiles. Algunas especies tienen ejemplos innegables de células vegetales en su fisiología e incluso pueden fotosintetizar la luz, al igual que las plantas. También ocasionalmente tienes tipos extraños de, entre comillas, seres de luz, que parecen haber muerto en un estado protoplasmático, en algún lugar entre la materia y la energía. En las primeras etapas de su carrera como insider, a Emery Smith apenas se le dio información o acceso, aparte de que obviamente estaba trabajando en cadáveres muy extraños. La tecnología en la base militar en la que trabajaba estaba muy por delante de la que teníamos en el mundo abierto en la década de los 90, y gran parte de esta aún sigue siendo como la ciencia ficción hoy en día. Esto incluía pantallas holográficas interactivas, tecnología asistida por la conciencia, comidas, entre comillas, impresas, hechas por encargo o a pedido, y tablets o tabletas de vidrio inteligentes similares a las mencionadas por Corey Goode. Imaginamos que estas pueden ser tablets como los iPads que conocemos hoy en día, pero son de un material que es completamente cristalino, ya lo ha dicho Corey Goode, y son súper avanzadas, muchísimo más que un iPad. A medida que progresó Emery Smith en los programas secretos, comenzó a tener interacciones directas con una variedad de diferentes razas extraterrestres que lo ayudarían con las autopsias. De vez en cuando, Emery tenía que pasar la noche en la base militar, en habitaciones que estaban configuradas para acomodar múltiples tipos diferentes de especies extraterrestres. Ningún grupo extraterrestre con el que Emery interactuó parecía ser negativo de ninguna manera. De hecho, hubo una sensación muy constante de extrema positividad por parte de estas personas, de estos seres. Explicaron que estaban aquí porque querían ayudarnos a entender nuestro vecindario galáctico, incluso si todo se mantenía en secreto en ese momento. Estas razas invariablemente querían ver que ocurra la divulgación y que se derriben los muros del secreto que nos separan. Como ya sabrán, ahora hemos grabado algunas docenas de episodios del testimonio de Emery Smith para Cosmic Disclosure, este programa de Gaia.com. Gaia.com es el sitio web, como dice David, el Netflix metafísico. Estos episodios se han emitido desde enero de este año 2018 y acabamos de terminar nuestra tercera grabación la semana pasada, a pesar de las amenazas de muerte. Emery recibió entrenamiento del nivel médico en el ejército y se nota en la velocidad y precisión técnica que usa cuando describe sus experiencias. Nuestra segunda grabación en enero, la segunda temporada se refiere, presentó al menos 8 episodios en los que Corey Goode y Emery Smith comparaban notas sobre sus impresionantes experiencias. Fue una verdadera bendición capturar sus conversaciones iniciales y el intercambio de datos en cámara. Los cruces de información son numerosos y fascinantes. Los detalles extraños y específicos a menudo se destacan como los más sorprendentes, desafiando cualquier posibilidad de razonable de casualidad. Dice David aquí, si deseas verlo, haz clic en este link que está puesto allí, gaia.com/cosmic, para asegurarse que recibamos una compensación por su suscripción, ¿no? El primer mes es solo 99 centavos, dice, sin cargos por cancelación. Continuamente lanzamos nuevos episodios cada semana, excepto el ocasional salto de producción que ocurre en una temporada a otra, y la membresía incluye no solo esto, sino todo el contenido de la biblioteca de Gaia.
Emery Smith compartió muchos más detalles en estas grabaciones, de lo que nunca antes me había revelado, después que amenazaron su vida tan agresivamente. Como es el caso en las mejores entrevistas, yo estaba aprendiendo todo tipo de cosas nuevas y alucinantes en tiempo real mientras continuaba haciendo preguntas, frente a cámaras. Uno de los descubrimientos más extraños fue que muchos de los ovnis que hemos encontrado son una fusión interesante entre la tecnología y la biología. Estas naves a menudo se crean o se hacen crecer, entre comillas, en el espacio, usando una combinación de frecuencias de sonido y tecnología avanzada. Un ser en particular a menudo puede usar su propio material genético para ayudar a producir la nave en la que viaja. Luego, la nave interactúa directamente con su ocupante, con su tripulante, creando un dispositivo de transporte asistido por pensamiento. Eso es lo que es un ovni. Las muestras tomadas de las naves que se han encontrado darían resultados de pruebas de ADN que coincidían con las muestras tomadas del cadáver del tripulante de esa nave. Muchas de estas naves tienen su propio tipo de personalidad inclusive. Tienen muchas ganas de agradar y están listas para hacer lo que sea que estés autorizado a pedir. Emery también informó que muchas de estas naves se negarían a llevarnos fuera de nuestra atmósfera o sistema solar, comprendiendo que todavía no estábamos listos para esto como sociedad. El programa espacial secreto definitivamente encontró soluciones para esto, según Tompkins, Peterson, Deacon, Jacob, Dean, Good y otros insiders. Como Pete Peterson acaba de decirme recientemente, dice David Wilcock, nadie creerá esto, pero hay estadounidenses norteamericanos en toda la galaxia. Corey Goode ha informado que otras naciones también están involucradas. Mucha gente está electrizada por lo que Emery está diciendo. Ciertamente es útil ver cómo encajan estas piezas, como he podido hacer desde que comenzamos a hablar hace una década. La evidencia sigue acumulándose a medida que más personas como Good, Tompkins, Peterson y Emery se ponen de pie para compartir lo que saben. Un investigador en el campo de los ovnis que realmente ha corrido con la pelota en todo este tema es el Dr. Michael Salla del Instituto Exopolitics. Salla tuvo múltiples entrevistas con William Tompkins antes de su muerte e hizo un trabajo increíble al validar sus testimonios con documentos y otras pruebas. De alguna manera, el Dr. Salla se las arregló para escribir otro libro recientemente que está recibiendo excelentes críticas. Se llama Historia oculta de la Antártida, fundamentos corporativos de los programas espaciales secretos. Esta es la foto de la portada del más reciente libro del Dr. Michael Salla que habla de los programas espaciales secretos. El Dr. Salla ha realizado un arduo trabajo al incluir 584 referencias en el libro para apoyar esta discusión con rigor académico. Esto muestra que los investigadores legítimos se están tomando esto muy en serio y hay una gran cantidad de datos de apoyo si te das el tiempo de ir a buscarlos. Michael Salla está muy entusiasmado con la presentación en público de Emery, ya que es un gran apoyo para el conjunto de información de insiders del programa espacial secreto que estamos reuniendo. Espero poder leer mi propia copia, dice David, y las cosas han estado demasiado ocupadas como para tener tiempo de hacerlo hasta el momento. El Dr. Robert Wood, un colega cercano de William Tompkins que entrevistamos en Cosmic Disclosure, incluyó lo siguiente en su revisión del libro de Michael Salla del 20 de abril. Y la cita textual dice, del Dr. Wood: encontré el último resumen del capítulo 16 como una obra maestra de síntesis de la historia no escrita de los últimos 100 años y la increíble existencia de múltiples programas espaciales secretos. Los escépticos tendrán dificultades para atacar los detalles porque el libro no solo tiene 584 referencias específicas para cada denuncia,
sino que tiene un índice magistral que permite verificar la coherencia. Hay una lista permanente de imitadores que también quieren aparentar ser personas con información privilegiada o quieren aparentar ser insiders. Si no los menciono, dice David Wilcock, es porque no pasaron nuestro proceso de investigación o nuestro proceso de veto o vetado. Si crees que no he oído, dice David, hablar de alguien, créeme, ya lo hice. Repetidamente he oído sobre todos. El 99.9% de los, entre comillas, nuevos insiders resultará ser fraudulento. Es un hecho triste ya en este punto. Fácilmente podemos, entre comillas, identificar a los reales y son extremadamente raros. Dicho esto, una de mis políticas es no colgamos a los nuestros. Estaré encantado, dice David Wilcock, de perseguir a los multimillonarios, los políticos, los CEO, los pedófilos, los satánicos, así como los productores y directores de propaganda del Estado Profundo, enmascarados como entretenimiento. Sin embargo, casi nunca hablaré en contra de otros investigadores o incluso aspirantes a expertos por su nombre. Eso no cambia el hecho de que somos atacados rutinaria y sarcásticamente en la internet por muchos individuos diferentes, incluidos los compañeros investigadores. Entiendo que puede parecer divertido y tentador querer inventar historias falsas, pero los verdaderos insiders no están disfrutando para nada el proceso de presentarse al público. Emery Smith ha recibido amenazas muy reales y continuas contra él desde que vivió con Elizabeth y conmigo en el 2017. Esto no es un juego, dice David Wilcock. Las personas escépticas a menudo ven temas como este como si estuvieran viendo una película o un videojuego donde no hay riesgos reales y todo es una realidad virtual. Los insiders de la Alianza han expresado conmoción y decepción en la medida en que gran parte de la comunidad ovni nos ha dado la espalda a todos nosotros, aferrándose a sus propias narrativas tradicionales. El Dr. Michael Salla es una excepción notable y ha realizado valiosas contribuciones de investigación al desarrollo de este tema. Casi todos los otros estudiosos ovni tradicionales lo han ignorado. Esta es una de las razones por las cuales la divulgación procederá a través de comunicados de información pública y no a través de individuos privados en la comunidad ovni. Ahora tenemos un impresionante conjunto de datos que nos da muchos más detalles de los que podríamos esperar al analizar las pirámides, Roswell, los avistamientos clásicos o insiders de hace 20 años. También podemos estar a punto de obtener un tesoro de nueva información en el próximo volcado o liberación de datos. Emery apenas está sobreviviendo en este punto. No hay ninguna razón lógica para que siga teniendo accidentes automovilísticos, viajes a salas de emergencia de los hospitales e incluso muertes de sus seres queridos, si solo estuviera tratando de, entre comillas, contar una historia. Intento, dice David, no tener sentimientos de enojo o juicio cuando veo que las personas lo acusan de inventar todo esto. Si lo llegaras a conocer personalmente, a Emery, pronto sería muy obvio que él es un caso real. El 29 de diciembre revelamos cómo una camioneta SUV, una SUV negra, se detuvo y secuestró al perro de Emery, llamado Raven. Inmediatamente después, Emery se puso muy enfermo con síntomas similares a la gripe y terminó en la sala de emergencias. Especulé que Emery Smith podría haber sido atacado con un arma de dardo de hielo que introdujo un virus de acción rápida en su sistema. Esta es una de las muchas tecnologías desagradables disponibles para los agentes o insiders en los programas clasificados, en los programas secretos. Pete Peterson en realidad inventó el sistema de dardos de hielo y me lo describió en detalle. Parte de su deseo de salir al público de Pete Peterson fue limpiar, entre comillas, el lodo de su rueda del karma. Milagrosamente, Raven, el perro de Emery Smith, fue encontrado vivo por un amante de los animales locales de la ciudad. Y Emery se la devolvió a Emery de manera ilesa.
Ahora imagínate que este ataque fue ordenado por un grupo malicioso que intentaba proteger los secretos que Emery estaba divulgando y brutalizarlo para dejarlo en silencio. Obviamente estaban furiosos porque el perro sobrevivió. Entonces se atrevieron a atacar a Emery de nuevo. No solo a él, sino también a sus seres queridos. El siguiente ataque tuvo consecuencias mucho más violentas y fatales para Emery y sus amados compañeros caninos. Aquí vemos una fotografía de Emery con Raven. El sábado 13 de enero de este año 2018, poco más de 2 semanas después del ataque anterior que publicamos, otro perro de Emery, Beowulf se llamaba, lamentablemente, fue atacado y asesinado por una camioneta. Esto sucedió mientras Emery estaba cambiando una rueda, una llanta, un neumático pinchado, desinflado, al lado de la carretera. La furiosa camioneta, el furioso camión, estuvo muy cerca de golpear a Emery. Se hizo una breve declaración sobre este evento en la página de Facebook de Emery el 21 de enero, sin entrar en detalles importantes. Si el cuerpo de su perro Beowulf no hubiera absorbido el impacto y hubiera salido disparado del camino, Emery habría sido gravemente herido o habría sido asesinado. Por esta misma razón, hemos elegido ver la muerte de Beowulf como un acto heroico, al proteger a su amigo evitando el peligro. A pesar de que Emery estaba cambiando de manera segura su neumático a 8 pies de distancia de la orilla de la carretera, este vehículo se desvió mucho más allá de la línea en un curso de colisión loco a toda velocidad. El conductor ni siquiera disminuyó la velocidad, lo que hizo que este fuera un evidente choque y fuga. Beowulf recibió un golpe en la cara y en el cuerpo y le faltaban varios dientes. La velocidad y el poder del impacto literalmente arrojaron al pobre Beowulf a todo lo ancho de la autopista interestatal de 4 carriles en el sur de California. El perro se estaba ahogando con su propia sangre y Emery tuvo que entubarlo para mantener su respiración en marcha. He visto algunas imágenes perturbadoras de esa noche, dice David, y Emery definitivamente no está inventando nada de esto. No agregaré más horror de lo necesario aquí. También hablé con él por teléfono en las fases iniciales del trauma y nadie puede fabricar ese nivel de intensidad emocional. Cada minuto en una llamada como esa parecen horas. Te vuelves insensible mientras luchas por escuchar y captar todas las implicaciones del evento al mismo tiempo. Todo fue impactante y triste, pero absolutamente real. Emery todavía tiene a Raven, pero Beowulf se ha ido para siempre. Muy poco después del impacto, Emery fue abordado por lo que parecían ser sheriffs locales y oficiales de control de animales. Como verás, muy pronto estos hombres actuaron como psicópatas violentos, para nada como servidores públicos honrados. Nos tomó un tiempo el determinar que estos no pudieron haber sido agentes reales de la ley, sino posiblemente delincuentes usando uniformes falsos, lo cual es un delito grave. Es totalmente posible que los agentes de inteligencia se hagan pasar por oficiales de policía si están llevando a cabo una misión específica. Cualquiera puede comprar todo tipo de uniformes y equipos de aspecto oficial en la internet, si son lo suficientemente tontos como para cometer este tipo de delito. Solo llegamos a esta conclusión después de que Emery sostuvo amplias conversaciones con los oficiales locales de la patrulla de caminos de California. Confirmaron que los sheriffs no tienen jurisdicción para trabajar en las carreteras interestatales. Todo este incidente está bajo investigación. El presunto sheriff, el supuesto sheriff, estaba violando la ley al detenerse y tratar con Emery después de este terrible accidente. También es posible que todos fueran oficiales reales, pero extremadamente corruptos y dispuestos a aceptar sobornos y hacer, entre comillas, trabajo sucio.
Emery fue confrontado muy duramente por estos hombres. Normalmente, no esperarías un abuso verbal severo después de que tu perro fue golpeado y gravemente herido en un choque y fuga. Insistieron en que su perro, agonizante, ya estaba muerto, y lo obligaron a firmar papeles que daban todos los derechos de propiedad legal a ellos. Uno de estos documentos se titula Formulario de Renuncia de Animales. Emery todavía tiene la copia rosada que le dieron, que me mostró y fotografió. La otra forma, el otro formulario es blanco y dice Orden de Cumplimiento del Departamento de Cuidado de Animales y Control del Condado de Los Ángeles. Emery estaba tan angustiado y conmocionado por el abuso verbal y la presión que le pusieron en medio de este trauma severo que firmó los documentos sin leerlos. Querían llevarse a su perro. Luchó valientemente contra eso sin darse cuenta de que ya había firmado sus derechos en el documento, ya había renunciado a sus derechos sobre el perro. No hemos podido encontrar una pizca de documentación oficial sobre esta visita, aparte de las dos formas o los dos formularios, los dos documentos que Emery mantuvo con él. Esto además estableció la probabilidad de que haya sido una orquestación o un engaño muy elaborado. Y las cosas se pusieron incluso peor. Un hombre de aspecto de agente, en un traje, con aspecto de agente secreto, salió de una camioneta SUV, y lo golpeó mientras los presuntos oficiales lo observaban. Golpeó a Emery y le dijo: «Mantendrás tu maldita boca cerrada». «Lo sé», dice David. «Suena loco. De cualquier manera, esto es lo que realmente sucedió, y Beowulf ahora está muerto». Esto no es en absoluto lo que esperaríamos que ocurriera en una escena típica de accidente, justo después de que el perro de un hombre casi muere en un atropello. Parecía obvio que la advertencia de mantener la boca cerrada apuntaba directamente a las apariciones de Emery Smith en el programa Cosmic Disclosure y en otros lugares. Este tipo de tragedia tiene mucho sentido si puedes simplemente aceptar que el estado profundo es real y no quiere que Emery hable sobre su pasado. Emery fue pateado repetidamente entre sus piernas. Quien quiera que haya hecho esto tuvo mucho cuidado de no dejar moretones que pudiéramos fotografiar adecuadamente. Esta fue otra pista importante de que esta fue una operación intencional y no solo un malentendido trágico o un encuentro con policías desagradables. Los, entre comillas, oficiales entonces confiscaron a su perro en contra de la voluntad de Emery. Beowulf todavía estaba vivo, pero con una angustia evidente y con una respiración agónica. Cuando Emery regresó por la mañana al día siguiente, fue al refugio local de animales donde había averiguado que Beowulf había sido dejado y el perro ya había sido sacrificado. Cuando intentamos obtener el cuerpo del perro como evidencia al día siguiente, descubrimos que había sido incinerado, nuevamente sin nuestro permiso. Hubiera escrito sobre esto antes, pero todos estábamos realmente conmocionados. Ha tomado tiempo procesar todo esto en medio de una mudanza muy estresante. Los expertos de la Alianza nos dijeron que era demasiado peligroso quedarse en California. Habían demasiados agentes disponibles en el área para este tipo de, entre comillas, trucos sucios. Esto incluye a personas de las pandillas mexicanas MS-13, o creo que también los conocen como Mara Salvatrucha, que han estado en colusión secreta con el Deep State o el Estado Profundo durante años. Después de que golpearon y amenazaron a Emery, los, entre comillas, oficiales inmediatamente llamaron a un supuesto taxi de esta compañía, Uber, que es un servicio de taxi independiente. Llegó allí muy rápido, dice David, demasiado rápido. Le dijeron a Emery, estos supuestos oficiales, que tenía que irse inmediatamente y abandonar su coche, el auto alquilado al costado de la carretera. No le quisieron
dar tiempo para terminar de cambiar su neumático, que era todo lo que necesitaba hacer para volver a la carretera, tampoco lo ayudaron a cambiarlo. Dijeron que no era, entre comillas, legal para él quedarse allí con su vehículo averiado tan cerca de la carretera interestatal, ya que podría ser atropellado por un automóvil de nuevo. Exigieron que dejara el auto allí, en el instante, después de la golpiza que acababa de recibir. Era obvio que no aceptarían un no por respuesta. Emery no sabía si realmente eran oficiales de policía. No podía estar seguros de si lo hubieran asesinado al igual que a su perro si no cumplía. Por lo tanto, en su bruma mental de trauma y dolor, hizo lo que le pidieron, se metió en el automóvil Uber, este taxi, y abandonó su auto junto con todo lo que había dentro. Todo esto no tiene ningún sentido. La patrulla de caminos de California también disputó la legalidad de este detalle. A Emery deberían haberle permitido terminar de cambiar su neumático con protección policial. Lo más extraño de todo es que la oficina de la patrulla de caminos de California estaba a solo 300 yardas de distancia. Es decir, una distancia visible. El supuesto taxi Uber que lo llevó de regreso al hotel, solo, los presuntos oficiales se marcharon con su perro moribundo y Emery estaba inconsolable. Lo más probable es que el auto alquilado fue, después de esto, inmediatamente robado. Había desaparecido cuando regresó Emery a la mañana siguiente al lugar. El vehículo todavía tenía la mayoría de las posesiones mundanas de Emery, que también fueron robadas. Ni siquiera le dieron tiempo para recuperarlos, ni despedirse de su perro, Beowulf. Ya había perdido casi todo cuando su casa en Nuevo México también fue robada hace unos meses, solo unos meses atrás. La compañía de alquiler de autos pronto le exigió que pagara el precio completo del vehículo, $35,000, e inmediatamente, a pesar de que había obtenido una cobertura total de seguro. Lo acusaron de robar el auto y dijo que la cobertura no se aplicaba porque había abandonado el vehículo. No les importaba que un supuesto sheriff le hubiera ordenado que lo hiciera. Los investigadores amenazaban a Emery con el arresto inmediato por el robo del vehículo. Finalmente, el vehículo fue encontrado abandonado y Emery fue perdonado. Sin embargo, todas sus pertenencias habían desaparecido. Pasamos por una semana infernal antes de que alguien lo encontrara. Y aquí hay una teoría. La patrulla de caminos de California en sí misma cree que esto fue una especie de acción criminal muy complicada, posiblemente involucrando al cartel criminal mexicano MS-13. Los oficiales nos dijeron que hay pandillas que llegan a este extremo simplemente para robar un automóvil en el sur de California. Ejecutan estas estafas consistentemente como si fuera un trabajo diario. Este incidente parece ser un poco más que un típico robo de automóvil. Recuperamos el auto robado, así que mi teoría, dice David, sobre lo que puede haber sucedido es la siguiente. Número 1. Un equipo inicial de gente pasa al lado de Emery en la carretera y dispara a su neumático con un arma de pequeño calibre, con silenciador. Quizás una calibre 22. Número 2. Poco después de que se detiene para cambiar el neumático, Emery se detiene, un segundo agente en un camión se desvía de la carretera e intenta golpearlo y matarlo, a él o a su perro. Número 3. Un tercer equipo de agentes llega en minutos o posiblemente los mismos tipos del primer paso. Uno de ellos tenía ropa de oficial de control de animales en caso de que hayan golpeado al perro. O pueden haber planeado intencionalmente golpear al perro todo el tiempo. Número 4. Emery es abusado verbalmente y severamente, dejándolo en un estado profundamente traumatizado. Lo engañan para que firme documentos dando todos los derechos legales sobre su perro. Número 5. Un agente de inteligencia que ni siquiera está vestido como cualquier otra persona, sino que lleva un traje como si fuera un agente secreto. Luego lo golpea y lo amenaza para que mantenga la boca cerrada.
La advertencia fue obvia. Número 6. El aparente taxi Uber al que llamaron no era realmente un Uber, sino que era propiedad de otro de sus asociados, por lo que finalmente no hubo testigos reales. Y número 7. Luego robaron el automóvil justo después de que él, Emery, se fuera y llamaron por la pérdida del auto a la compañía de alquiler, sabiendo que esto interrumpiría aún más los planes de Emery. Y aquí está la moraleja. Estábamos literalmente a unos días de grabar más episodios de Cosmic Disclosure para nuestra segunda grabación cuando este evento tuvo lugar. De hecho, a Emery ya se le hacía tarde para irse y esa era la razón por la que tenía todas sus cosas en el auto. El robo del auto de alquiler nos obligó a retrasar la siguiente grabación de Gaia por casi 2 semanas mientras que Emery arreglaba todo este desastre. La compañía de alquiler de automóviles suspendió todos y cada uno de los alquileres de otros automóviles mientras se investigaba el robo, lo cual detuvo a Emery efectivamente. Decidimos continuar como un soldado hacia adelante de todos modos. Emery arregló todo, consiguió otro auto de alquiler después de que encontraron el primero e hizo el viaje de California a Colorado. Luego grabamos toda una serie entera de fascinantes episodios en los que Corey y Emery compararon notas sobre sus experiencias en los programas, entre comillas, ¿no? Como es siempre el caso en este campo, lamentablemente habrá escépticos que afirman que estamos inventando todo esto. Tenemos documentación y múltiples testigos para respaldar todo lo que estoy detallando, dice David. Y el perro, Beowulf, está muerto. No estoy publicando los documentos en este momento en caso de que los oficiales de control de animales involucrados sean genuinos, que sean reales y puedan intentar demandarnos por un número de acusaciones. Estos tipos de planes del estado profundo pueden ser muy complejos y de varias capas y debes tener mucho cuidado con la forma en que los manejas. ¿Por qué no publicamos esto antes? Dice David, Emery y yo primero revelamos este trágico evento al final de nuestra charla conjunta en el evento Conscious Life Expo a mediados de febrero. Emery fue muy valiente en aparecer en ese escenario conmigo, justo en Los Ángeles, solo 4 semanas después del trágico asesinato de su perro. Quizás publiquemos un fragmento de video de la parte donde Emery describe el incidente poco después de ocurrido. No habíamos planeado discutirlo en el escenario de antemano. No estaba seguro de si Emery subiría al escenario y había preparado la charla para poder hablar sin él en caso de que cambiara de opinión. Emery pasó por una excelente visión general de sus múltiples experiencias, trabajando en bases subterráneas, haciendo presuntas autopsias extraterrestres. Hizo un gran trabajo y aún puedes ver ese evento junto con todas mis otras charlas, dice David, en el Premium Trilogy Pass del Conscious Life Expo. Es un sitio web donde pueden ordenar, ver vía live streaming estas conferencias, ¿no? En mi conferencia conjunta del domingo, dice David Wilcock, con Corey Goode, entré en un nuevo e importante detalle sobre las conexiones entre la serie de La Ley del Uno y el cristianismo. Esto incluye datos convincentes que nunca antes había presentado, argumentando que la Gran Pirámide en Egipto en realidad habría sido construida como un monumento al Cristo venidero. Una línea de tiempo muy documentada, escrita en las medidas de los pasajes de la Gran Pirámide, señala el nacimiento y la ascensión de Cristo como momentos muy importantes en toda nuestra historia. Es un hecho conocido que Carla Rueckert, la mujer que fue el canal que recibió la información de la serie de La Ley del Uno, era una cristiana devota. Lo que puede no ser tan obvio es que hay un trasfondo cósmico mucho mayor en la historia de Cristo de lo que la mayoría de gente jamás se habría dado cuenta. Esto incluye ciclos
mensurables de tiempo en eventos históricos a los que se hace referencia directamente en la Biblia, como expliqué, dice David, en el libro The Synchronicity Key. Además, si realmente lees y estudias la ley del uno, los principios básicos del amor, el perdón y el servicio a los demás son muy familiares. La mayoría de los ingresos financieros del evento Conscious Life Expo se destinan a ayudarnos con los gastos a medida que nos recuperamos de nuestra gran mudanza, dice David, y agradecemos su apoyo. Ahora que no tengo que viajar para trabajar, este año asistiré a más conferencias, ya que finalmente tengo suficiente tiempo para hacerlas. No nos olvidemos, dice David, que Emery Smith estuvo en una colisión frontal de automóviles muy sospechosa que inutilizó su última posesión mundana, su vehículo Range Rover, solo unos pocos meses antes que su perro Raven fuera secuestrado y él terminara en la sala de emergencias de un hospital. Aquí vemos una fotografía de las bolsas de aire que se desplegaron cuando lo chocaron frontalmente a Emery Smith. Antes de este choque frontal, dice David, ya le habían robado todo lo que tenía de su casa en Nuevo México. Le dejaron en su casa una bala del tipo de las que perfora armaduras en uno de sus baños. Aquí vemos la fotografía de la bala, estar cerca al caño de su baño, como una obvia amenaza de muerte. Cortaron las paredes de su casa para abrir agujeros y sacar todo rastro de archivos de computadora de increíble valor y además artefactos del tiempo en que Emery trabajó en los programas. Quien sea que hizo esto sabía dónde Emery había ocultado toda esta información, en un área en donde los ladrones comunes nunca piensan buscar. Estaban metidos, incrustados en las paredes, y estas personas sabían exactamente en qué parte de las paredes estaban estos documentos, estos archivos de computadora y estos artefactos. Aquí vemos la fotografía de cómo dejaron las paredes abiertas para robarse todas las evidencias que Emery había guardado, escondidas en su casa. Hace solo una semana y media, dice David Wilcock, el 11 de abril del 2018, mientras aún luchaba para encontrar un lugar donde vivir, Emery Smith fue atacado de nuevo por un carro. Las circunstancias le dieron una extremadamente extraña sensación, como es usual. Esta vez, el vehículo estaba yendo a unas 45 millas por hora. Esto es aproximadamente unos 72 kilómetros por hora. Y lo golpeó desde la parte trasera a toda velocidad, cuando él había estado parado en una luz roja por 20 segundos. El aspecto más extraño de esta historia es que fue exactamente la misma marca y tipo de vehículo, un Kia Sedan, que golpeó a Emery en ambas ocasiones. El primer vehículo fue un Kia Optima negro y el segundo fue un Kia Spectra gris. Esas fueron las únicas diferencias. Aquí vemos la fotografía del anterior accidente. Como vemos, es un Kia color negro que golpeó a Emery. Y continúa David diciendo, aún más escandaloso es que ambos jóvenes conductores dijeron que acababan de comprar el Kia y que lo sacaron del estacionamiento de la tienda de autos donde lo compraron justo antes del accidente. En el segundo caso, obviamente se trataba de una compra de un automóvil usado. Por lo tanto, esto podría ser un ejemplo del, entre comillas, alarde del estado profundo, al crear sincronicidades pesadas que frustrarían aún más a los escépticos y asustarían a los creyentes. Afortunadamente, este último accidente no causó lesiones graves, solo algunos dolores de espalda y cuello, y Emery tuvo cobertura total del seguro en el auto alquilado, en el auto rentado.
El daño al vehículo de Emery Smith fue sorprendentemente mínimo, mientras que la parte delantera del Kia gris se destrozó, como pueden ver aquí. Aquí está la fotografía del Kia chocado más reciente. Y bueno, aquí hay más detalles. El joven que hizo esto parecía aturdido e inconsciente. Ni siquiera pisó el freno, no hubo marcas de deslizamiento de las ruedas antes del punto de impacto en ambos choques. En la colisión del año pasado con la Range Rover de Emery, el conductor realmente había acelerado antes del impacto en lugar de frenar. Ninguno de estos jóvenes conductores tenía idea de por qué fallaron al evitar colisionar con Emery. Ambos parecían estar aturdidos y completamente inconscientes de que se dirigían hacia una colisión antes de que sucediera. ¿Esto te suena normal? Consideremos las recientes divulgaciones de inteligencia. Hace apenas unos días, en el momento de escribir estas líneas, dice David Wilcock, se filtró nueva información a los medios sobre la tecnología clasificada, la tecnología secreta de control mental. Si todo lo contenido en estos documentos filtrados es cierto, es posible que estos ataques a Emery Smith hayan sido orquestados. Eliminar a Emery se consideraría un golpe de alto nivel. Los planificadores querrían usar un método donde haya, entre comillas, negación plausible, y así no pueda rastrearse este hecho de vuelta hasta ellos. Los conductores en ambos casos no tuvieron idea de lo que estaba sucediendo o de que se estaba utilizando alguna tecnología en su contra. Lo principal con lo que no estoy de acuerdo en este titular de esta noticia que vamos a ver es la idea de que la filtración de estos datos fue, entre comillas, accidental. Lo más probable es que esta fue otra operación ingeniosa de la alianza para revelar lo que realmente se está haciendo el Estado Profundo. Y aquí vemos este titular, está un link y está una fotografía del titular de la noticia. Dice, 20 de abril, USG filtra archivo que revela control remoto mental y blanqueado de memoria forzado. Y el titular grande dice aquí, Gobierno de los Estados Unidos envía accidentalmente un archivo de una extraña teoría de conspiración describiendo control mental remoto y blanqueado de memoria forzado. Algunos de los términos del texto que encontramos en el gráfico, incluido más abajo, incluyen lo siguiente, dice David Wilcock. Algunos de estos términos dice aquí, en este gráfico, blanqueado de memoria forzado y acciones erróneas inducidas. Visiones conscientes forzadas, algunas sincronizadas con movimiento del cuerpo. Manipulación precisa forzada de las manos, a veces sincronizada a las visiones conscientes forzadas. Inducción forzada al sueño repentino. Comandos irresistibles de ve aquí, ve allá. Y aquí vemos el gráfico en el que se ve la silueta del cuerpo de una mujer con todas las posibles acciones que esta supuesta tecnología de control mental remoto haría en cualquier ser humano. Esto ya lo acabábamos de publicar a través de uno de nuestros podcasts también hace unos pocos días. Esto fue en base a una noticia que salió publicado en el sitio web gaia.com. He transcrito, dice David Wilcock, la siguiente sección del gráfico para su inclusión aquí también. Y aquí está la cita textual a esta parte del texto de este gráfico que dice: la primera transmisión exitosa no clasificada de la voz humana al cráneo de una persona viva fue realizada por el Dr. Joseph C. Sharp del Walter Reed Army Institute of Research en 1974. Al transformar la voz de un hipnotizador usando el sonido silencioso Lowery o los métodos de mezcla de Smirnoff utilizados en la Guerra del Golfo, es posible hipnotizar a un objetivo
sin que sin que este objetivo lo advierta. Todo esto desde un escondite sin dejar rastros de evidencia. Esta, dice David Wilcock, es una descripción escrita de las primeras etapas de desarrollo de lo que Corey Goode ha revelado como la tecnología de la, entre comillas, la voz de Dios. Así le llaman en los programas secretos. Corey Goode mismo informó haberla usado él en personas cuando estaba en los programas secretos. Tú hablas por un micrófono, así como lo estoy haciendo yo ahora, ¿no? Y la tecnología esta transmite tus palabras directamente a las cabezas de tus objetivos. Pete Peterson y otros insiders confirmaron de manera independiente que tal tecnología en efecto existe. Aparentemente algunas personas que creen que están canalizando extraterrestres realmente están escuchando mensajes transmitidos a través de este método. El momento preciso de la caída letal de William Tompkins, horas antes del eclipse solar total de la llamada luna de sangre del año pasado, bien podría ser otro ejemplo del uso de esta tecnología. En el caso de Bill Tompkins, puede ser que su avanzada edad lo hiciera susceptible a este tipo de influencias. Se puede encontrar, dice David Wilcock, una cobertura adicional o más información de esta sorprendente fuga de documentos en este link que está aquí, ¿no? En su sitio web que se llama boingboing.net. A ver, continuamos. Dice, entiendo que una tecnología como esta puede ser aterradora y hacer que el estado profundo parezca todopoderoso y casi indestructible, ¿no? Curiosamente, no todos son susceptibles a estas influencias, no todos los seres humanos. Un número constante, un número fijo de personas, de alrededor del 15% de los seres humanos, es inmune a esto. La investigación de Pete Peterson concluyó que si tus ondas cerebrales funcionaran de manera confiable, por encima de cierta velocidad o cierta frecuencia, esta tecnología no funcionaría en ti. Esto nuevamente subraya, ¿no?, la extrema importancia de permanecer calmado, de estar libre de emociones negativas, es ser meditativo y ser pacífico. Esto hace que tus ondas cerebrales se suavicen en un electrocardiograma, por ejemplo, lo cual en realidad genera una frecuencia más alta en términos de lo que medirían los dispositivos, los aparatos de Pete Peterson. Los ultraescépticos, los permaescépticos, deben tener en cuenta que las frecuencias que mide Pete Peterson no son electromagnéticas y requieren un equipo especializado para poder detectarlas. Las emociones negativas como la ira, la tristeza, la depresión, los celos, la ansiedad y el miedo hacen que tu, entre comillas, frecuencia baje a niveles susceptibles. Dicho todo esto, el número de agentes que tienen acceso también a estos dispositivos y la autorización además para usarlos es muy pequeña. Lamentablemente, muchas personas creen que están siendo afectadas por este tipo de tecnología también, cuando en realidad solo sufren de esquizofrenia paranoica. Eso no significa que todos los casos como este son simplemente el resultado de una enfermedad mental orgánica tampoco, ¿no? Digamos que hay de todo un poco, ¿no? Recordemos que esto es una guerra espiritual. He afirmado, dice David Wilcock, en repetidas ocasiones que los del estado profundo, cabal, Illuminati, como lo quieran llamar, no pueden derrotar a quien quieran, no pueden derrotar a quien les da la gana. Esta es una batalla espiritual y el estado profundo debe seguir lo que ellos llaman como, entre comillas, las reglas, para poder tener éxito en cualquier nivel. Estas, entre comillas, reglas estipulan que el estado profundo no puede hacer nada que no esté autorizado a hacer, ya sea a nivel individual o colectivo. Los ataques contra Emery Smith no lo han matado ni han causado ningún daño duradero, daño duradero a su salud o a su capacidad de funcionar tampoco. En este punto, dice David, guardar silencio sería lo peor que podría hacer Emery. Si te atacan de forma tan descarada, debes contraatacar. Punto.
lo he entrenado extensamente sobre la necesidad de tener el karma, de tener su karma impecable mientras se cumple esta misión, a fin de evitar este tipo de desastres. Nunca querrás volverte pedante o arrogante con respecto a tu nivel de seguridad y protección tampoco. Siempre es posible equivocarse, los riesgos son muy reales. Dicho esto, puedes reducir en gran medida la probabilidad de, entre comillas, autorizar este tipo de eventos perturbadores mediante una práctica espiritual dedicada. Realmente tienes que ser preparado, tienes que prepararte, ¿no? Dice David Jacob, uno de mis insiders importantes, reveló que las personas del estado profundo o del cabal, como lo quieran llamar, tienen que esperar el momento justo antes de poder atacar con éxito a alguien. Esto es muy diferente de la idea convencional de que simplemente podrían, entre comillas, ordenar un golpe y llevarlo a cabo sin ningún problema, ¿no? En muchos casos es necesario un gran trabajo para corromper suficientemente a alguien antes de que tal operación pueda iniciarse. Si no creas el clima adecuado por tu cuenta, te proporcionarán tentaciones para hacer que pienses y te comportes de manera negativa. Esto luego, entre comillas, los autoriza a atacarte de formas que cumplan con el karma que has ganado desde entonces, ¿no? Desde el momento en que debido a tu comportamiento negativo te ganaste ese karma, ¿no? Incluso si fueras engañado, dice David Wilcock, igual sigue siendo tu karma. El medio más común de, entre comillas, preparar a alguien para un ataque implica el uso de un controlador, una persona que te controle. Esta es una persona que parece haber aparecido en tu vida por casualidad, pero que en realidad es un empleado encubierto, pagado para supervisarte y crear rupturas, crear disrupciones. He trabajado muy diligentemente para protegerme, dice David, de cualquier incursión de esta naturaleza. Mi círculo de amigos y personas de confianza es muy pequeño. De vez en cuando escuché de algunos contactos jactándose con alguien de que ellos son mi controlador, entre comillas, ¿no? Y cuando esa noticia llegó a mí, los corté inmediatamente. Siempre debes tener cuidado con las personas que quieren hacerse pasar por insiders amigables, mientras que en realidad trabajan como agentes dobles. Las tentaciones simples y obvias que podrían autorizar este tipo de ataques incluyen el abuso de sustancias, indiscreciones sexuales, mentiras flagrantes y o robos a otros, ¿no? Las experiencias que he tenido a lo largo de los años me han convencido, dice David Wilcock, más allá de cualquier duda, de que esta batalla espiritual es muy real. Tomo precauciones extremas para asegurarme de mantener el control de mi vida y no estar demasiado ocupado ni agitado, ya que ahora eso es muy peligroso. Y bueno, esto no fue un evento al azar, dice. Dado que Emery no resultó herido en el choque más reciente y su vehículo se veía bien, el joven que lo chocó se rió de él y actuó como si no fuera gran cosa. He inspeccionado, dice David, fotos de la licencia de conducir del joven y el registro, también la foto original de su vehículo con el número de matrícula o placa incluido y el daño al vehículo de Emery. Este es otro evento triste y loco. El joven bien podría haber recibido un, entre comillas, movimiento erróneo inducido, como vimos en el gráfico anteriormente. Movimiento erróneo inducido de sus manos y un, entre comillas, deseo irresistible de seguir conduciendo y no mirar hacia dónde se dirigía. Además del dato de un sedán Kia que acababa de salir de la tienda de autos, el momento del accidente también fue muy sospechoso. Este accidente ocurrió menos de 3 semanas después de que el nombre de Emery fuera publicado como uno de los 12 autores en un reporte científico formal. El autor principal de este reporte científico fue Gary Nolan. El director es un doctor, es PhD, genetista en la Universidad de Stanford. Este documento científico habla sobre el humanoide de Atacama que presentamos en la película Sirius.
La inclusión de Emery en este reporte científico aplastó a los agentes de la Alianza Oscura y los escépticos que trataban de decir que Emery era un impostor. Ahora Emery está incluido en un estudio académico formal. Échenle un vistazo, dice. Él es el 9º nombre en esta lista. El segundo desde la izquierda en la segunda fila hacia abajo, dice acá. Y si aquí vemos una fotografía de los nombres de los autores de este reporte científico, y aquí vemos a Emery Smith. Ten en cuenta, dice David, que el título del documento admite que hubo, entre comillas también, mutaciones nuevas en el ADN del esqueleto, entre comillas esqueleto, para luego vincularlas a la displasia, es decir, un defecto congénito. El estudio incluye que el espécimen debe ser, entre comillas, humano, simplemente porque la mayoría, pero no la totalidad, de su ADN es similar al nuestro. Emery me envió una gran cantidad de enlaces o links de artículos a la cobertura de la publicación de este documento académico antes de que fuera atacado. Y aquí están todos los links. Veamos, han hablado de este reporte científico como vemos, en todos estos sitios: New York Times, National Geographic, en la revista Time, en The Telegraph, en The Guardian, en Gizmodo, en la revista Science, en Los Angeles Times, en el Washington Post. Como vemos, muchos medios de comunicación masivos. Notarás, dice David Wilcock, que estos diarios intentan afirmar que este humanoide de 6 pulgadas, con más del 10% de ADN anómalo, es solo el resultado de un, entre comillas, defecto de nacimiento. Estamos completamente en desacuerdo, dice David. Las anomalías de este ser, incluyendo la forma de la cabeza, van mucho más allá de la posibilidad de defectos genéticos normales. También hay otros ejemplos de los mismos seres, como informamos en este artículo titulado Cadáveres extraterrestres casi idénticos encontrados en Rusia y América del Sur, del 1 de febrero del 2013, cuando Sirius, la película, estaba por primera vez saliendo al público. Esta conclusión parece haberse realizado bajo coacción, gracias a los mismos tipos de amenazas que Emery ha encontrado. Cuando ves la película Sirius, el Dr. Gary Nolan pasa de ser obviamente obligado por la idea de que se trata de un espécimen extraterrestre al comienzo de la película, a ser extrañamente desdeñoso de la evidencia al final. ¿Por qué toda esta cobertura estaría sucediendo ahora? ¿Por qué los medios de comunicación de Mockingbird se alinearían para publicitar este artículo? Quizás el Deep State del Estado Profundo está preocupado por una inminente divulgación y querían desacreditar nuestra evidencia de un genuino espécimen extraterrestre. Por lo tanto, dice David, veo la publicación y promoción de este documento como otra señal de que el Deep State o el Estado Profundo teme una divulgación importante en el futuro cercano. Y esta no es la primera vez, dice David. No fue la primera vez que Emery tuvo un accidente automovilístico sospechoso justo después de lograr un hito importante en su trabajo. La colisión frontal de Emery, la anterior, tuvo lugar un día después de haber conseguido un dispositivo de energía libre estilo Bedini, modificado a un estado operativo y validado. Sí, dice David, esto puede parecer sorprendente o fuera de serie, pero Emery invirtió años y cantidades muy importantes de su propio dinero trabajando en este problema. Los dos, dice David Wilcock, estábamos involucrados en poner el dispositivo en funcionamiento mientras él estaba viviendo conmigo. El dispositivo estuvo en mi casa debajo de una manta por varias semanas. Emery había comprado todo el equipo necesario de los hermanos Bedini mientras dirigía su propio laboratorio de ciencias hace unos años. Aquí está una foto, como vemos, de John Bedini con una versión un poco más grande del dispositivo que Emery autofinanció y construyó en sus días de laboratorio. Aquí vemos la foto del señor John Bedini con el dispositivo que él había inventado. La siguiente imagen, dice David, es más cercana a cómo luce la versión de Emery. Es un poco más pequeña, como vemos.
La base de la tecnología Bedini es un generador homopolar, así se llama, en el que un disco magnético giratorio de cierta configuración hace que el exceso de electrones se drene o se rebalse por el borde, al igual que un rociador de césped, ¿no? Rociador de agua de césped. Este principio fue descubierto por primera vez por Michael Faraday el 26 de diciembre de 1831. Esto ha sido en gran parte, si no completamente, ignorado por la ciencia convencional desde entonces, ya que viola las ideas convencionales de las, entre comillas, leyes de la física. Cubrí este avance científico en la sección 5.7.1 del quinto capítulo de The Science of Oneness, o la ciencia del uno, un libro electrónico gratuito que escribí, dice David Wilcock, en este sitio web en el año 2000. Y aquí está el link por si lo quieren ver, ¿no? Obviamente está en inglés, ¿no? Nuestros propios estudios validaron que el dispositivo Bedini estaba cargando las baterías con más energía de la necesaria para hacerlo funcionar, tal como lo habían sugerido los hallazgos originales. El Bedini es uno de los ejemplos clásicos de un dispositivo de, como le llaman, superunidad, genuinamente operativo. Sabíamos que era muy arriesgado llevarlo a un estado funcional. El propio John Bedini murió trágicamente el 5 de noviembre del año 2016. Emery tuvo la suerte de haber retirado el dispositivo de su casa en Nuevo México antes de que ocurriera el robo. Esa es toda una historia también en sí misma, dice David. Esperamos que tecnología como esta pronto esté disponible para todos. Ese puede ser uno de los muchos regalos que trae la divulgación. Y todo esto no es coincidencia, dice David. Estos accidentes sospechosos también pueden haber involucrado el hackeado de vehículos, donde cualquier automóvil desde el año 2006, fabricado desde el año 2006 hasta el presente, puede ser conducido de manera encubierta por control remoto usando tecnología del tipo OnStar, esta compañía, ¿no? que da este servicio en los Estados Unidos. El hackeado de vehículos puede haber ocurrido en conjunto con una influencia mental remota. Por lo tanto, es posible distraer al conductor a la vez que se aseguran de que el automóvil funcione según sea necesario. Esta puede ser la razón por la cual el auto del primer joven en realidad aceleró y se dirigió hacia Emery, desafiando todo sentido común e instinto de supervivencia. Nos tomamos todo esto muy en serio y no creemos que sean coincidencias. El estado profundo podría considerar este como el crimen perfecto, entre comillas, ya que el conductor es efectivamente inocente y nadie puede probar ningún juego sucio. Dado que Gaia les paga a todos la misma cantidad de dinero, el trabajo de Emery en Cosmic Disclosure no ha sido suficiente para mantenerlo financieramente estable. Él está bajo un ataque absolutamente implacable con el objetivo de llevarlo a la ruina personal y financiera. Emery todavía ha estado soportando severas dificultades estos últimos meses, dice David. Y si te parece correcto, considera enviarle algo de ayuda, dice. Y aquí hay un link donde pueden donar dinero directamente a Emery Smith para ayudarlo, si es que pueden. Y bueno, creo que ya fue bastante información que hemos compartido. Como ven, los artículos de David Wilcock siempre son muy extensos y vamos a dejar este video allí porque ya es más de una hora que estamos hablando. En la próxima transmisión vamos a seguir con la siguiente sección en donde David Wilcock cuenta cómo Pete Peterson fue severamente herido también. Es otro insider muy importante que lamentablemente también está siendo atacado por el estado profundo y también le han quitado todas sus cosas. Pero esto será en la próxima transmisión. Esperamos que les haya gustado este video y por favor compártanlo para crear más conciencia sobre estos temas con la gente. Como vemos, David siempre conecta todos los temas, no es solamente extraterrestres, ni tampoco el estado profundo, ni los Illuminati, es todo.
todo lo que está conectado en el planeta y por qué vemos las noticias que vemos y por qué vemos las guerras que vemos. Todo está conectado, así que vamos a seguir con este artículo en nuestra próxima transmisión muy pronto. Esperamos que les haya gustado. Suscríbanse al canal, compartan el video y síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Hasta la próxima.